Bueno, en este video les voy a hablar sobre el funcionamiento del monitor LCD, las impresoras láser y el disco duro. Empecemos. El monitor LCD. El monitor LCD, o más conocido como pantalla de cristal, es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos, colocados delante de una fuente de luz reflectora. A menudo se utiliza un dispositivo electrónico de pilas, ya que son cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una etapa de moléculas alineadas entre los electrodos transparentes y dos filtros de polarización. Los ejes de transmisión de cada uno de estos, en la mayoría de los casos, perpendiculares entre sí sin cristal líquido. Entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueado por el segundo polarizador. Los monitores de LCD son la alternativa de los monitores CRT. Los de LCD constan de un panel plano de vidrio que es cubierto luego por una capa que consiste con una rejilla de pequeños transistores. Estos transistores están agrupados en grupos de 3 y cada trío representa un píxel en la pantalla. Si se cambia la configuración de la resolución de un LCD, la escala de la imagen y la calidad sufre. Las resoluciones nativas son normalmente de 17 pulgadas son 1024 por 768 y de 19 pulgadas 1280 por 1024 y de 20 pulgadas que son de 1600 por 1200. Cuando se mira un monitor LCD desde un ángulo, la imagen puede aparecer más borrosa o incluso desaparecer. En los monitores de LCD existen capas, que son: la capa de un LCD típicamente consiste de una capa de moléculas aniñadas entre dos electrodos transparentes y dos filtros de polarización. Los ejes de transmisión de cada uno de estos son perpendiculares entre sí. La superficie de los electrodos que están en contacto con los materiales de cristal líquido es tratada a fin de ajustar las moléculas de cristal líquido en una dirección en particular. Este tratamiento normalmente consiste en una fina capa de polímero, que es una unidireccionalmente frotada utilizando, por ejemplo, un paño. La dirección de la alineación de cristal líquido se define por la dirección de flotación. Antes de la aplicación de un campo electrónico, la orientación de las moléculas de cristal líquido está determinada por la adaptación de las superficies en un dispositivo Twist Nematic TN. Las direcciones de alineación de la superficie de los electrodos son perpendiculares entre sí, y así se organizan las moléculas en una estructura helicoidal o retorcida, debido a que el material es de cristal líquido Fairfringent. La luz que pasa a través del filtro polarizante se gira por la hélice de cristal líquido que pasa a través de la capa de este cristal líquido, lo que le permite pasar por un segundo filtro polarizador. Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, una fuerza de giro orienta las moléculas de cristal líquido paralelas al campo eléctrico, que distorsiona la estructura helicoidal. Esto se reduce a rotación de la polarización de la luz incidente y el dispositivo aparece gris. Si la tensión aplicada es lo suficiente grande, las moléculas de cristal líquido en el centro de la capa son casi completamente desarrolladas, y la polarización de la luz incidente no es rotada, ya que pasa a través de la capa de cristal líquido. Esta vez será principalmente polarizada perpendicular al segundo filtro y por eso será bloqueada y el píxel aparecerá negro. Por el control de la tensión aplicada a través de la capa de cristal líquido en cada píxel, la luz se puede permitir pasar a través de distintas cantidades, construyéndose los diferentes tonos de gris. Primero, en esta imagen se puede observar 6 tipos de capas. Es un pequeño resumen. La primera es el filtro vertical película polaris, la luz que entra. El segundo es el sustrato de vidrio con electrodos de hito. Las formas de estos electrodos determinan la oscuridad de las formas que aparecerán cuando la pantalla esté encendida. La tercera capa son crestas verticales, son grabadas en la superficie de modo que el cristal líquido esté en la línea con la luz polarizada. La cuarta capa es del twist neumáticos de los cristales líquidos. La quinta es del sustrato común de un vidrio
con electrodos de película, con crestas horizontales a la línea horizontal con el filtro. El 6 es el filtro horizontal para bloquear la película y permitir a través de la luz superficie reflectante para enviar de nuevo a la luz del espectador. En esta imagen se puede observar con más precisión las capas de la pantalla LCD, que al final está la luz fluorescente, luego le sigue el cristal líquido, luego está el filtro de color, le siguen las conexiones verticales y horizontales, luego el primer filtro polarizador y después el segundo filtro polarizador. Controlar los cristales líquidos de los colores del píxel. Primero, es un pequeño resumen de lo que hablamos anteriormente. Primero, la luz trasera ilumina toda la pantalla con la luz blanca. 2. El filtro solo permite que se pasen los haces verticales de la luz blanca. 3. Capa de cristales líquidos. 4. La electricidad hace que los cristales se retuerzan y se estiren. 5. Los cristales retorcidos también distornan a la luz. 6. Los filtros coloreados convierten el haz de luz blanca en azul, roja, azul o verde. 7. El filtro solo permite que pasen los haces de la luz retorcida horizontal. 8. La luz que atraviesa la pantalla de cristal muestra pequeños subpíxeles cuadrados, 3 subpíxeles formando un píxel. Y 10. El ojo ve las diferentes combinaciones de los haces de luz como los colores diferentes. Este es un pequeño resumen de lo que hablé anteriormente, más fácil de comprender y un poco más interactivo. Ahora les volveré a hablar sobre la impresora láser. La impresora láser fue inventada por Gary Starkweather durante la década de los 70 y comercializada por primera vez en 1977. La impresora láser imprime textos o gráficos a una mayor calidad que las impresoras normales. Su funcionamiento. La tecnología de las impresoras láser se ha heredado de la serigrafía y las fotocopiadoras. El tóner es el material más importante de una impresora láser. Se lo describe como un polvo muy fino que pasa en un rodillo, el cual está previamente magnetizado en las zonas que contraen la parte impresa. El dispositivo de la impresora consta de un tambor fotoconductor unido a un dispositivo de tóner y un haz de láser, que es un módulo y proyectado a través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor. Las zonas del tambor sobre la que le indica el haz quedan ionizadas, y cuando esas zonas pasan por el dispositivo del tóner atraen el polvo ionizado de este. Posteriormente el tambor entra en contacto con el papel impregnando del polvo las zonas correspondientes. Para finalizar, se fija la tinta de papel mediante una doble acción de presión y calor. Esa es la parte del funcionamiento o cómo funciona una impresora láser. En esta imagen se puede observar los pasos que sigue el papel para que esté impreso. Por aquí se ve que se ingresa el papel, pasa por los rodillos, luego viene al fósser. Aquí está el láser, el tóner que le da la tinta y sale el papel. Ahora vamos a hablar del fusor instantáneo. Permite ahorrar recursos de energía y tiempo. Esto quiere decir un breve resumen de lo que es un fusor instantáneo. Un fusor instantáneo es un término relacionado con la nueva generación de tecnologías de la impresora láser. Esta tecnología desarrollada y patentada por HP básicamente sustituye la lámpara halógena por el calentador cerámico y elimina las diferencias del aire entre los cilindros metálicos y el dispositivo del calentamiento. ¿Qué son las lámparas homogéneas? Es una variante de la lámpara incandescente con un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte de pequeña cantidad. Listo. Con la tecnología del fusor instantáneo se obtiene mayor velocidad de impresión y economía con el consumo eléctrico, como ya les dije. En síntesis, aumenta la productividad con la impresión rápida de la primera. Por ejemplo, en fusores anteriores, para imprimir 5 páginas distintas eran necesarios 40 segundos para calentar la impresora y 15 para imprimirlas. Con el fusor instantáneo, el calentamiento es solo de 15 segundos y se mantiene el tiempo de impresión. Ahorra dinero por su bajo consumo eléctrico.
Es un sistema más silencioso ya que no utiliza ventiladores de enfriamiento y permite mayor velocidad a la hora de imprimir los modos de ahorro de energía. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de impresión. Primero, el ordenador digitaliza la imagen a imprimir determinando la cantidad del tóner que corresponde estampar. El cargador deposita carga eléctrica a lo largo y el ancho del tambor. El láser recorre la superficie del tambor, iluminándolo con la cantidad adecuada de tal forma que cada punto quede una cantidad de carga superficial proporcionada a la cantidad de tóner necesario en cada punto. El agitador somete la superficie del tambor a un baño de polvo de tóner. La interacción electromagnética entre la carga restante y la superficie del tambor y los dipolos magnéticos del tóner hace que este último se adhiera a las zonas cargadas en la superficie del tambor. El tambor aplasta el tóner adherido a la superficie contra el papel a imprimir. Gran parte del tóner pasa al papel que ha sido cargado eléctricamente. El limpiador limpia los restos de tóner que no han quedado en el papel. El papel impreso pasa entre los rodillos, el fusor, el rodillo de impresor y que encarga de fundir y fijar el tóner en papel. Luego de haber seguido todos estos pasos, el papel quedará, la imagen que deseamos imprimir quedará impreso en el papel y sale la imagen y sale el papel ya impreso. Ahora vamos a hablar del disco duro. ¿Qué es el disco duro? El disco duro es un dispositivo de sistemas de memoria de PC que almacena los programas y archivos de forma permanente. Es capaz, por tanto, de no olvidar nada, aunque no reciba corriente eléctrica. Otras memorias de equipo, como por ejemplo la RAM, que son usadas para hacer funcionar los programas, pierden la información en caso de falta de energía. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes o GB y es mayor que la de un disquete. Listo, las partes del disco duro. Las partes son el tablero del círculo, el brazo, la cabeza, los discos y el eje. Vamos por el tablero de circuito. Este tablero de circuito se llama tablero de la lógica del disco duro. Un tablero de lógica utiliza sus componentes importantes de siguiente para proporcionar una variedad de funciones y de características a un disco duro. Primero, controlar el trazado de círculos, circuitos del sentido de la amplificación y de la conversión, hardware de interfaz, soporte lógico inalterable, control múltiple del comando y el recording. 2. El brazo. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura escrita. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. Un disco duro normal es más o menos de 13 centímetros de diámetro y el brazo puede moverse unos 5 centímetros por la superficie del disco duro. La velocidad a la que puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por toda la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Esto va a depender de lo que estemos trabajando o estemos haciendo en la computadora. Las cabezas están ensambladas en la pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza lectura escrita a cada lado del disco. Sin embargo, algunos de los discos de alto desempeño tienen 2 o más cabezas sobre cada superficie. De esta manera, cada cabeza tiende a la mitad del disco, reduciendo la distancia del desplazamiento radial. Los discos. Es el componente principal de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje, un motor que los hace guiar a una velocidad constante entre 360 y 720 revoluciones por minuto. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. El eje es la parte del disco duro que actúa como soporte sobre el cual están montados y giran los platos del disco. Su funcionamiento. Dentro de un disco duro hay varios platos, entre 2 y 4, que son discos de aluminio cristal, como ya mencioné anteriormente, concéntricos, y que giran todos a la vez. El cabezal es un conjunto de brazos alineados verticalmente que se mueven hacia adentro o afuera según convenga, todos a la vez. En la punta de los dichos brazos están las cabezas de lectura escrita, que gracias al movimiento de la cabezal
pueden leer tanto zonas interiores como exteriores del disco. Cada plato tiene dos caras y es necesaria una cabeza de lectura escrita para cada cara. Si se mira el esquema cilindro, cabeza, sector, a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad cada uno de los brazos es doble y contiene dos cabezas, una para leer la cara superior del plato y la otra para leer la cara inferior del plato. Por tanto, hay 8 cabezas para leer 4 platos. Las cabezas de lectura-escritura nunca tocan el disco, sino que pasan muy cerca, hasta 3 nanómetros. Si alguna llega a tocarlo, causaría muchos daños en el disco debido a lo rápido que giran los platos. Más o menos unas 720 revoluciones por minuto, se mueve a 120 kilómetros sobre hora en el borde. Eso es todo lo que voy a hablar. Muchas gracias.